Nos encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles y estamos en el capítulo 19, es el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 19. Me gustaría que pudiéramos pensar en lo que enseña el versículo 6, que dice así, Hechos 19, 6, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Y esta expresión final del versículo de lo que aconteció allí en Éfeso a estos discípulos, que recordáis que eran discípulos de Juan el Bautista, y hablaban en lenguas y profetizaban. Estos discípulos a los que Pablo instruyó acerca del camino de nuestro Señor Jesucristo, aquel al que estaba apuntando Juan el Bautista, y ellos fueron convertidos y se nos dice que hablaban en lenguas y profetizaban. Y por tanto es necesario que prestemos atención a lo que esto pueda significar, por lo menos algunos de los aspectos centrales de lo que significa esta experiencia de la que nos está aquí hablando la Escritura. Y en el tiempo que disponemos es bueno que podamos pensar acerca de esa realidad. Sabemos que Lucas tiene en mente todo lo que está aconteciendo y que ha relatado en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Estábamos precisamente por eso leyendo en el capítulo 2 del libro de los Hechos, donde encontramos que por primera vez aparecen estos fenómenos a los que se hace referencia aquí también en Éfeso. Y es interesante que podamos ver cómo está trazando ese paralelismo entre lo que pasó en Pentecostés y lo que pasa también en Éfeso. Y nos está diciendo, por tanto, que esa recepción del Espíritu Santo no hace acepción de personas, que al igual que aquellos discípulos de nuestro Señor Jesucristo en Pentecostés recibieron el Espíritu Santo y hablaron en lenguas, también se nos está diciendo que aconteció con los discípulos de Juan el Bautista, y algunos que conocéis el libro de los Hechos de los Apóstoles también sabéis que se nos dice de aquellos que estaban en la casa de Cornelio, por tanto, los gentiles. Y lo que está trazando en primer lugar, y tenemos que darnos cuenta de ello, es que está diciendo que no hay ninguna diferencia, que el Espíritu Santo no hace acepción de personas, Dios no hace acepción de personas, y lo que significa esta experiencia es algo que está a disposición de todos aquellos que forman parte del pueblo de Dios. Lo importante es darnos cuenta que es el cumplimiento de una profecía de Joel. Es el profeta Joel el que ya había anticipado esa realidad, esa manifestación del Espíritu Santo, esa dispensación soberana, amplia y copiosa del Espíritu Santo, que va a traer una nueva revelación de Dios en Cristo, que es lo que hoy en día nosotros conocemos como el Nuevo Testamento. Os recuerdo algo que muchas veces, por ser tan obvio, no nos damos cuenta de ello, y es el hecho de que cuando viene Pentecostés o estos discípulos en Éfeso, ellos no tienen el Nuevo Testamento, ellos no tienen lo que llamamos nosotros la segunda parte de la Biblia. Y entonces ese conocimiento de Dios, esa revelación de esa salvación que hay en Cristo Jesús, esa revelación final y suficiente de los propósitos de Dios en Cristo Jesús, es algo que les viene por medio de esa experiencia de la que estamos hablando, y que finalmente esto se completa por lo que llamamos la inspiración del Espíritu Santo a los apóstoles que nos traen el Nuevo Testamento. Y por tanto, esta es la posición en la que ellos se encuentran. De alguna manera, es un cambio de lo que es pasar del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. ¿Y cuál es la evidencia? Estamos viendo que ese es un cambio fenomenal, extraordinario, es un cambio de dispensación, pasamos de los tipos y de las sombras a la realidad misma que es el Señor Jesucristo, y esto está indicado por ese conocimiento nuevo que adquirimos de la realidad de quién es Dios en Cristo Jesús por medio de su palabra, y en esta ocasión por medio de esa revelación que se está haciendo progresivamente. No tienen ese Nuevo Testamento y por tanto tienen estas lenguas y estas profecías en las que sin embargo están manifestando ese conocimiento salvador que hay en Cristo Jesús. Y por tanto, esto es la idea central que debemos tener en mente, pero debemos, sin duda alguna, que mirarlo con mayor atención si cabe. Las lenguas realmente, la palabra está refiriéndose a idiomas, ¿no? Son idiomas que podían ser entendidos de una manera sobrenatural. Es curioso, ¿no?, como se nos declara aquí cuando dice en este pasaje, en el capítulo 2,
dice que comenzaron a hablar en otras lenguas. Este es el aspecto sobrenatural. Ellos no habían entendido, no habían estudiado esas lenguas y, sin embargo, podían hablar esas lenguas. Y sabemos que son idiomas porque dice aquí en el versículo 8, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Da una serie de naciones o lugares en los que se hablaba un cierto idioma y ellos lo entienden. Partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea. Y ellos pueden entenderle. Vemos que es algo sobrenatural. Los apóstoles no han estudiado todas y cada uno de estos idiomas y, sin embargo, ellos pueden entenderlos en sus propios idiomas. ¿Qué es esto lo que está significando? Está mostrando que la obra que Dios va a realizar por causa de la exaltación de nuestro Señor Jesucristo como único Señor y Salvador es una obra que ya no va a quedar circunscrita exclusivamente al pueblo judío. Es decir, poniéndolo de otra manera, no se va a hablar solo en hebreo, sino que ese evangelio, esas buenas nuevas de salvación son ahora para todas las naciones de la tierra. Está indicando que la palabra de Dios no es de uso exclusivo, no es un monopolio solamente de los judíos en hebreo, sino que tiene un carácter universal. La palabra de Dios tiene que llegar a todas las naciones de la tierra. Las maravillas de Dios, de cómo nos ha salvado en Cristo Jesús, van a ser escuchadas en todos los idiomas del mundo. Es la realidad de lo que Dios está haciendo. No simplemente es una salvación ahora para el judío, aunque haya una prioridad del judío, como dice el apóstol Pablo escribiendo a los romanos, al judío primeramente, pero también dice el apóstol al griego. Todas las naciones de la tierra van a escuchar de esta salvación. Es un cambio en esa dispensación. Sabemos que en el Antiguo Testamento esa realidad, esa revelación de Dios correspondía fundamentalmente al pueblo de Israel. Algunos gentiles eran salvos, como Ruth, la moabita, por ejemplo, pero son más bien las excepciones que confirman la regla. Es decir, esto es algo que pertenece a Israel. ¿Qué es lo que vemos con la venida del Espíritu Santo? Venimos a ver que ese evangelio es crecientemente la posesión también de los gentiles, de los no judíos. El apóstol Pablo, que como sabemos es el protagonista de la segunda parte del libro de los Hechos de los Apóstoles, lo es precisamente por esta razón, porque es aquel que va a llevar el evangelio a las naciones gentiles. Para eso fue escogido principalmente por el Señor Jesucristo. Dice el mismo apóstol, citando las palabras del Señor Jesucristo cuando él fue encomendado a esa misión, dice: levántate, estas son palabras de Jesús que Pablo relata en Hechos 26, levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío. Esa es la misión del apóstol Pablo, es enviado a los gentiles. Y por tanto, esas lenguas están mostrando, es una señal de ese cambio de dispensación. Del Antiguo Testamento pasamos al Nuevo Testamento. La palabra de Dios va a aparecer también en todos los idiomas de la tierra. ¿No? Es algo muy interesante como la Iglesia cristiana también a lo largo de los siglos ha tenido ese interés misionero que no simplemente ha significado llevar el Evangelio a otras naciones, sino traducir la Biblia a otros idiomas. La Biblia es el libro más traducido. ¿Os habéis preguntado alguna vez por qué? Porque hay esta enseñanza de que este evangelio no es simplemente para un pueblo exclusivamente, el pueblo judío, sino que es para todas las naciones de la tierra. Y por tanto, en ese primer sentido, las lenguas están indicando esa realidad universal del evangelio. Y también se nos dice aquí de la profecía. La profecía realmente a la luz del Antiguo Testamento tenemos que entender que es esa revelación que Dios hace de sí mismo por medio de los profetas. Y esto es algo que acontece también. Se nos está diciendo que ellos están trayendo esa profecía. Y esa profecía tiene que ser vista como esa revelación de lo que implica
la venida de nuestro Señor Jesucristo a este mundo, esa profundidad que no aparece todavía en el Antiguo Testamento, que no puede aparecer, porque es un tiempo de sombras, de tipos, de indicaciones, pero cuando ha venido la realidad a la que estaba apuntando el Antiguo Testamento, esto tiene que ser expresado en palabras. ¿Y qué palabras son estas? Son las palabras de la profecía. La profecía, por tanto, como la profecía del Antiguo Testamento, nos está trayendo la auténtica palabra de Dios acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y esa manifestación, ese milagro extraordinario del que aquí se está hablando, que aparece también en los discípulos de Juan el Bautista en Éfeso, nos está diciendo precisamente que hay esa revelación por el Espíritu que va a quedar finalmente consignada en el Nuevo Testamento. Y por eso tenemos el Antiguo Testamento y tenemos el Nuevo Testamento. Y tenemos la profecía del Antiguo Testamento y tenemos ahora la profecía del Nuevo Testamento. Porque esa realidad ha quedado escrita para nosotros en las páginas del Nuevo Testamento. Entonces, lo que tenemos que entender en primer lugar es que las lenguas y la profecía eran palabra de Dios. Palabra de Dios. En ese sentido, como palabra de Dios, aquello que estaba aconteciendo en ese momento con ellos no está con nosotros más. Lo que tenemos ahora es algo mejor. La revelación completa de lo que aquello estaba indicando de una manera parcial en Pentecostés, en Jerusalén, en casa de Cornelio, en Éfeso, lo tenemos de una manera completa y extraordinaria, suficiente para nuestra propia salvación en lo que llamamos la Escritura. Al igual que ya no tenemos con nosotros al apóstol Pablo físicamente, carnalmente, pero tenemos, si lo puedo decir así, algo mejor que el apóstol Pablo, que tenemos las palabras del apóstol Pablo, esas lenguas y esa profecía, esa revelación de Cristo Jesús, la tenemos ahora para con nosotros de una manera mucho mejor en el Nuevo Testamento. De tal manera que esa realidad a la que estaban apuntando aquellos dones extraordinarios que se dieron entonces, encuentra su cumplimiento en lo que llamamos el Nuevo Testamento. Y esa revelación es una revelación completa y suficiente a la que no se puede añadir nada. Ese es el gran testimonio de la historia de la Iglesia. Todas las veces que se ha levantado otros que han dicho, no, yo tengo este espíritu de profecía, traigo una nueva revelación de parte de Dios, hemos visto cómo la Iglesia realmente ha sido desviada. Y ha habido tantos falsos profetas que se han levantado en la historia de la Iglesia diciendo, no, pero hay otra revelación más que tenemos que añadir a la Escritura. Y sabemos que esa revelación es falsa porque contradice todo lo que enseña el Nuevo Testamento. Aparte de eso, se nos advierte solemnemente en el último libro de la Biblia y del Nuevo Testamento acerca de esa realidad, de añadir algo más a esa revelación final que Dios ha hecho de sus propósitos en Cristo y que llamamos el Nuevo Testamento. Dice en Apocalipsis capítulo 21, versículo 18, yo testifico a todo aquel que oye las palabras, notadlo bien, de la profecía de este libro. Esa es la última profecía. Ya no hay más profecías. La última profecía es el libro de Apocalipsis. Y dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Por tanto, es un aviso solemne. Podemos decir, no, pero esto es algo inicuo, ¿no? Si yo digo, esto es algo del Señor, pero si decimos que hemos recibido una profecía de parte de Dios, aquí solemnemente está diciendo, cuidado, porque no se puede añadir a la palabra de Dios. Esto es un libro sellado, el Nuevo Testamento ha quedado sellado. Juan es, en ese sentido, el último de los profetas. Ya no hay más profetas. Y sabemos
que se han levantado otros que dicen que son profetas de Dios desde entonces y han traído otros libros santos, e incluso algunos en la misma iglesia cristiana han traído tradiciones. Y dicen, no, esta tradición tiene el mismo peso y el mismo valor que la Biblia. ¿Qué tenemos que decir ante eso? Tenemos que decir, no, la profecía ha quedado finalmente sellada para siempre. Una vez que se ha compuesto el Nuevo Testamento, esa realidad está completada. ¿Por qué? Porque todo lo que tú y yo necesitamos para ser salvos en Cristo Jesús, para agradar a Dios en nuestra vida cristiana, lo tenemos en la Biblia, en el Antiguo Testamento que apuntaba al Nuevo Testamento y en el Nuevo Testamento que nos revela la riqueza de lo que Dios ha hecho a nuestro favor en Cristo Jesús. Por tanto, lo que nos están indicando esas lenguas y esa profecía entonces, ese es el significado para nosotros, es que estamos en lo que la Escritura llama ese nuevo pacto. Ese nuevo pacto tenemos en la sangre de Cristo Jesús. La evidencia del nuevo pacto es que hay una nueva enseñanza, hay una nueva revelación de Dios. La exposición más clara de ese nuevo pacto es lo que llamamos la epístola a los hebreos. ¿Qué hace la epístola a los hebreos? Básicamente, pues nos dice todo lo que es el Antiguo Testamento es palabra de Dios, pero estaba indicando que vendría algo mucho más glorioso. ¿Por qué? Porque vino la realidad. La realidad es Cristo Jesús mismo. Y todo aquello de lo que hablaba el Antiguo Testamento se ha cumplido en Cristo Jesús. Pues bien, toda esta obra de Cristo a nuestro favor, ¿cómo la conocemos? La conocemos por la palabra de esa revelación que es ahora para nosotros ese Nuevo Testamento. Y esa palabra del Nuevo Testamento tiene una eficacia extraordinaria en nuestras vidas porque es palabra final de Dios. Eso es lo que nos dice. Es interesante y tenemos que volver en alguna otra ocasión sobre esto para entenderlo con mayor profundidad, pero lo miramos ahora por un momento en Hebreos capítulo 8, cuando se habla de ese nuevo pacto que ya fue anunciado, por cierto, por Jeremías particularmente. Dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Está diciendo que la nueva revelación, que es el nuevo pacto, es algo que trae una experiencia personal del poder de Dios en nuestra vida como no se conocía en el Antiguo Testamento. Esto es complicado de entender, no siempre tratamos temas sencillos, ¿no? Tenemos que ser fieles a la palabra de Dios. Hay veces que hay predicaciones más sencillas que otras, pero tenemos que, como dice la Escritura, tratar todo el consejo de Dios. A lo que voy es que con ejemplos quizás se pueda entender esto. El Antiguo Testamento, y es un ejemplo que yo he puesto varias veces porque creo que es un ejemplo que ilumina perfectamente lo que estamos diciendo. En el Antiguo Testamento hay un conocimiento de Dios, claro que sí. Hay un conocimiento salvador de Dios, claro que sí. Cuando uno lee los Salmos, por ejemplo, ¿acaso no conoce David al Señor? ¿Acaso no conoce Moisés al Señor? Pero lo que encontramos de ese conocimiento es algo que puede ser comparado como cuando llueve, ¿no? Y decimos, han caído 4 gotas. Son 4 gotas y es agua, es lluvia, pero son 4 gotas. ¿El Nuevo Testamento en qué se diferencia? Se diferencia en ese sentido, que es una lluvia copiosa. Ahora hay un conocimiento que empapa de Dios en Cristo Jesús. No es lo mismo conocer a alguien por su sombra. Eso es el Antiguo Testamento. ¿Lo habéis pensado alguna vez? Lo llama así la Escritura, una sombra. Tú ves la sombra de alguien y dices, aquí hay una persona, pero es una sombra. Pero cuando ves a esa persona y no su sombra, entonces la conoces de otra manera. Una cosa es conocer a Jesús por el Antiguo Testamento, a través de David,
a través de otros que nos están de alguna manera apuntando a Él, pero no son Él. Y otra cosa es leer los 4 evangelios y ver quién es Jesús. Hay una diferencia. No es que no se conociera, no es que no se conociera a Dios en el Antiguo, pero ahora le conocemos de una manera totalmente distinta. Por eso dice que hay ese conocimiento, ¿no?, de Dios, en el sentido de que todos y cada uno de nosotros estamos en esa posición extraordinaria de ese conocimiento que entonces no era algo que pudieran todos experimentar de esa misma manera. Muy interesante, ¿no? Ilustrándolo quizá la mejor manera con el mismo Antiguo Testamento, ¿no? Cuando dice, es un pasaje no tan conocido, pero yo os lo leo, en Números 11, y habían quedado en el campamento 2 varones llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo, Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, dijo, Señor, Moisés, impídelo. Y Moisés responde, ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Eso es lo que estamos ahora viviendo. Tú y yo tenemos por el Nuevo Testamento, por la revelación que hay, gloriosa, copiosa, extraordinaria de Cristo Jesús, ese conocimiento del que está aquí hablando Moisés. Ojalá, es como si dijera Moisés, ojalá viviéramos en esos tiempos que han de venir, en que haya ese conocimiento íntimo, real, de quién es Dios en Cristo por parte de todo el pueblo. ¿Quién recibía la revelación entonces? ¿Moisés? ¿David? Ahora tú y yo, por medio de las Escrituras, tenemos una experiencia íntima, real, transformadora, salvadora de Dios en Cristo Jesús, como no se ha conocido en el pasado. Estamos bajo un chaparrón. ¿Te das cuenta de la gloria de los tiempos en los que estás viviendo, los tiempos del Mesías? Nos damos cuenta de la gloria de poder tener la revelación completa de Dios, de poder acudir al Nuevo Testamento y poder leer todos los días acerca de quién fue el Señor Jesucristo en sus evangelios, poder entender a través de Pablo y de Juan y de Pedro, de las epístolas, la obra que Él realizó a nuestro favor, poder anticipar, leyendo el Apocalipsis, el fin de todas las cosas. Ese conocimiento es aquel al que se está apuntando aquí, que es el patrimonio de toda la Iglesia del Señor Jesucristo. Y por tanto, detrás, estamos viendo varias capas, ¿no?, de esto lo que significa, como os decía hace un momento, que hay algunas predicaciones que son más complejas que otras, ¿no?, pero tenemos que atender a todo lo que dice la palabra de Dios. Estamos viendo que hay unas profundidades, ¿no?, aquí, detrás de ese hecho, de esa revelación que conocemos ahora completa en lo que llamamos el Nuevo Testamento, la Biblia al completo, hay una experiencia más íntima de ese nuevo pacto a la que nosotros tenemos que atender con esas mismas palabras que se están diciendo. Lenguas. Volvemos otra vez. Estamos viendo la profundidad que tiene, entramos y miramos con mayor profundidad. ¿Qué significa esto de la lengua? Significa que hay una familiaridad con la palabra de Dios. ¿En qué escucharon en Pentecostés aquellos que estaban allí en Jerusalén? En sus lenguas maternas. Cuando tú escuchas la palabra de Dios, hay una familiaridad con ella. ¿Por qué? Porque te viene en tu propia lengua materna. Escuchamos la palabra de Dios como algo familiar a nosotros. Nos llega al corazón. ¿Por qué? Porque escuchamos en nuestro propio idioma. Esa es la realidad de la que está aquí hablando la Escritura. Hay esa familiaridad con la palabra de Dios. De ahí que la Iglesia siempre haya querido traducir la Biblia al idioma del pueblo. ¿Por qué? Porque la gente tiene que oír la palabra en su idioma materno. ¿Por qué? Porque así hay una familiaridad especial con la palabra de Dios. ¿Qué mejor
que recibir la palabra con la leche materna, ¿eh? Pero ese es el privilegio que se nos da. No tenemos que aprender, lo pongo de esta manera para que todos lo entendáis, no tenemos que aprender hebreo para tener una experiencia de Dios. Lo tenemos en castellano, cada uno en nuestros idiomas. Está indicando esa realidad. ¿Y la profecía? ¿Qué significa la profecía en este otro nivel que lo estamos mirando? Hemos de entenderlo que la profecía es esa aplicación de la misma escritura. Como os decía, esto es mucho más profundo que una sola predicación. Y tan solo voy a citar el texto bíblico de 1 Corintios, capítulo 4, versículo 3, cuando dice el apóstol Pablo: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. ¿Qué hace la palabra de Dios? La palabra de Dios nos edifica. Cuando se construye un edificio, eso es edificarlo, es decir, lo haces grande, lo construyes para que pueda ser la habitación de alguien o de personas. Eso es lo que hace la palabra de Dios, nos levanta, nos hace que estemos firmes en lo que significa el Evangelio. ¿Qué es la palabra? La palabra de Dios viene a exhortarnos, viene a consolarnos. Es decir, la palabra de Dios tiene que ser aplicada a nuestras vidas. La palabra de Dios tiene poder para transformarnos conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios, dice en la epístola a los Hebreos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Esa es la palabra de Dios. Ese es el efecto de la profecía, de la palabra de Dios. Es la realidad de que esa palabra es una palabra viva, que cambia, que transforma a las personas. Es por la palabra que conocemos que somos pecadores y conocemos que solamente Cristo Jesús puede salvarnos. En este otro sentido que estoy trayendo, que es una aplicación de lo que decíamos antes, es decir, la experiencia de esa palabra que es final, reitero, en el Nuevo Testamento, los puritanos, aquellos que nos precedieron en la fe, grandes hombres de Dios, los puritanos hablaban de la predicación en ese sentido. Porque ¿qué es la predicación? Lo hemos dicho muchas veces. La predicación no es simplemente leer el texto, es aplicarlo a la vida. En ese sentido podemos entender lo que aquí se está diciendo como profecía. La palabra de Dios no es simplemente que se lee un texto, que se aplica a nuestras vidas. Es que tenemos que ver que esto tiene que ver con nosotros. No es simplemente algo que pasó entonces, sino que tiene que ver contigo y conmigo. Por eso los puritanos decían, es que esto es lo que es la predicación de la palabra de Dios. No simplemente leemos el texto, sino que buscamos que tú te sientas, como dice aquí, consolado, exhortado por esa misma palabra de Dios. Porque se aplica a ti. Y ahí es donde está el ministerio del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo, nos dice la Escritura, el que lleva la predicación de la palabra de Dios para que seas traído a los pies del Señor Jesucristo, reconociendo tu pecado. ¿Qué usa? Usa la Escritura, pero la usa en ese sentido profético, de aplicación, de exhortación, de consolación, de ánimo. ¿Todo eso es lo que hace la palabra de Dios? Pero seguimos profundizando. Pero dice que eran esos 12, ¿no? Esos 12 discípulos de Juan el Bautista que fueron genuinamente convertidos. Ahora tienen la revelación final de Dios. Tienen la palabra de Dios en sus propias bocas. ¿Lo habéis notado? Están familiarizados, lenguas y profecía. Hay una aplicación de esa realidad. ¿Qué significa eso también para nosotros? Es el hecho de que ahora, en los tiempos del Nuevo Testamento, tenemos una genuina comunicación de la experiencia de la verdad, todos y cada uno de nosotros. De tal manera que cualquier hermano, no solamente un predicador o un pastor, puede edificarnos por medio de esa palabra que Dios ha puesto en su conciencia
y en su boca. Eso es lo que quiere decir. Es decir, tú y yo tenemos un privilegio enorme, y es que por medio de las Escrituras ahora, por medio del Antiguo y del Nuevo Testamento, podemos traer esa palabra a todos y cada uno de los que están a nuestro lado. Todos. ¿Recordáis lo de Moisés? Moisés impide. No, ojalá todos. ¿No es eso lo que queremos? Yo quisiera que todos vosotros fuerais personas tan imbuidas de la palabra de Dios que cada vez que hablarais con alguien, con algún hermano, pudierais consolarle. Cada vez que habláis con una persona que está fuera de la iglesia, pudierais traerle esa palabra de convicción, de pecado, y atraerles a Cristo Jesús. Eso es lo que es posible. ¿Por qué? Porque hay ese conocimiento familiar y real de la realidad, de lo que es la palabra de Dios, ahora también en nosotros. Es una experiencia más profunda de la palabra. Lo pongo de otra manera. Normalmente esta es bíblica, los ejemplos bíblicos quizás son mucho más claros, aunque usemos otros también, por supuesto. La ley, ¿dónde estaba escrita? Los 10 mandamientos, ¿dónde estaban escritos? En piedra. Los escribió el dedo de Dios. ¿Dónde está escrita ahora la ley? En nuestros corazones. Esa experiencia de la palabra de Dios es de la que aquí se está hablando, que le pasó a esos discípulos en Éfeso. Y ahora eso es posible también para ti por medio, vuelvo a reiterar, del Nuevo Testamento. Cuando esta palabra viene a morar con nosotros en nuestro corazón por el Espíritu Santo, tiene esa misma eficacia y puede traer esa misma realidad. Finalmente, lo que está diciéndonos aquel acontecimiento y todo lo que pasó en casa de Cornelio y en Pentecostés es que nuestra vida ahora, la prueba de que somos verdaderamente la iglesia de Dios, es que la vida gira ahora en torno a las Escrituras, en torno a la palabra de Dios. ¿Cuál es la diferencia? El Espíritu Santo hace que tu vida esté llena de la palabra de Dios. Sale por nuestra boca la palabra de Dios. De la abundancia del corazón, dijo el Señor Jesucristo, habla la boca. ¿De qué está lleno tu corazón? El Nuevo Testamento, la conversión nos está diciendo, la evidencia de la misma es que estamos centrados en la palabra de Dios, en la revelación que Dios hace de sí mismo por medio de las Escrituras. Y nos está diciendo que Dios se pone en contacto directo con nuestras almas por medio de esa palabra, que nos comunica el poder del Espíritu Santo para mostrarnos la gloria del Señor Jesucristo, crucificado por pecadores como nosotros, el único que puede darnos la salvación. Esa palabra, por tanto, es una palabra alrededor de la cual nuestra vida gira ahora. Esa confesión de las maravillas de Dios. ¿Qué es lo que ahora me define? No son simplemente mis propios intereses, sino las maravillas de Él, las maravillas del Señor Jesucristo, el único que ha muerto por mí en una cruz para mi propia salvación. Y esto es lo que hace la Escritura. ¿Os habéis dado cuenta cómo vemos que es un libro divino, es un libro excepcional, que no puede ser comparado con nada? ¿Por qué? Porque no centra la atención en el hombre, sino en Dios. No llama la atención sobre nuestros logros, sino sobre las proezas de Jehová. Y nos está diciendo, el sentido de la vida no está en nosotros, sino en Él, en conocerle y entenderle, que no hay ninguno como Él. Conocemos, por tanto, a este gran Dios que nos salva en Cristo Jesús por esa su propia palabra. Esa palabra que nos centra en la realidad de que solo Él es el Salvador. Esa palabra que es ahora la que da sentido a nuestra propia existencia. La pregunta es, ¿conoces tú algo de esta realidad? ¿Conoces tú algo de lo que significa que esta palabra ha traído una experiencia nueva de relación con Dios por Cristo Jesús?
conoces lo que es que esta palabra realmente determina tu propia vida. Hay una experiencia de comunicar esta palabra a los que están a nuestro lado. Podemos decir, pero yo no conozco tanto de eso, pero para eso estamos aquí, para darnos cuenta de las gloriosas posibilidades que tenemos en la vida cristiana. Ninguno de nosotros hemos llegado. Todavía estamos en camino, pero esto es a lo que podemos aspirar. ¿Por qué? Porque es aquello que la Escritura nos dice que es posible para nosotros. Lo pongo de otra manera. Hay un peligro siempre en la vida cristiana y es reducir lo que podemos experimentar de Dios a nuestra propia experiencia de lo que ya hemos experimentado de Dios. Eso es un error. No te puedes conformar. Tienes que decir, Señor, quiero mayores cotas de experiencia de ti. Quiero conocer esa palabra de una manera familiar, como no la he conocido hasta el día de hoy. Quiero ser capaz de llevar esta palabra a mi propia vida y a la vida de los que están a mi lado con la influencia creciente del Espíritu Santo. Quiero que Cristo sea mucho más real para mí de lo que ha sido hasta el día de hoy. Esto es posible cuando vamos a esta palabra apostólica, cuando miramos esta revelación final que se nos trae en toda la Biblia, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, acerca de Dios y de su gloria, de su salvación en Cristo Jesús. Esto es posible también para nosotros. Esto es lo que hay que buscar, que esta palabra realmente pueda tocarnos de esa manera, que pueda habitar en nosotros de esta manera, para que Cristo sea más y más glorificado por medio de esa revelación final, completa y suficiente, que ha hecho de sí mismo en la Biblia. Vamos, por tanto, a estudiarla, a mirarla, con ese solo propósito. Muéstrame la gloria, oh Dios, de tu Hijo Jesucristo. Quiero que Él de tal manera gobierne mi corazón, que mi boca también pueda estar llena de esa palabra, que salga de mí, esa palabra buena, esa palabra que pueda hacer bien a todos los que están a mi lado. Quiera Él hacerlo en nosotros, quiera Él darnos esa ambición en nuestras vidas, para que Él sea glorificado por su palabra en nosotros. Amén.